TRT presenta A Nombre de Empacaduras para Automóviles Faraco, Pistores para Motores a Gasolina PC Pistón, Servitorno Porero, Canuto Tortas, el papá de las tortas, Distribuidora de Combustible El Valle, Compact Fines, diagonal al antituberculoso de la avenida principal de La Guayana, vía Hospital del Seguro Social. Bienvenida familia emprendedora a su programa Encuentro Empresarial. En este momento nos encontramos en la carrera 3 entre calles 10 y 11, detrás del Parque San Miguel La Ermita, para conocer la historia de emprendimiento de aquella pareja Ángel Chacón y Elda Cárdenas de Chacón, que constituyeron hace 68 años Taller Los Amigos, y actualmente en esta sede Repuestos y Servicios Los Amigos con ya sus primeros 54 años. Buenos días. Hola Saraí, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien. Usted como siempre trabajando, siguiendo el ejemplo de la familia. Así es. Venimos con las cámaras de Encuentro Empresarial para conocer esta historia que agradecemos tanto el sector automotriz del Táchira y del occidente. Está por allí su tío Douglas. Sí, claro. Pasa adelante. Gracias. Siempre. Amigo Douglas, ¿cómo está? Buenos días. Para nosotros es una satisfacción, Douglas, primero porque somos amigos de hace muchos años y segundo, seguir el ejemplo de la familia Chacón Cárdenas, pues es para nosotros una referencia, y por eso es que el sector automotriz de la región tiene un gran potencial, porque familias como la de ustedes pues han sido referencia. Queremos conocer la historia de Repuestos y Servicios Los Amigos. Claro, amigo Sandoval, con gusto. Pues seguir, nos acompaña a la oficina y con calma y por duda vamos explicándole la trayectoria, cómo llegamos hasta hoy estar aquí con lucha y esmero y sacrificio y positivismo, primero que todo. Nuestro padre nos lo enseñó a ser positivo. Ah, bueno, vamos. Bueno, amigo Douglas, ya aquí en el área de operaciones, con el positivismo de su papá, ¿cómo nace esa historia y cómo se llega a 54 años en esta sede? Porque en total son 68. Bueno, toda una historia, como papá nos la contaba y nosotros pues la vivimos luego. Un hombre, un muchacho de campo, nacido allá arriba en el páramo de Chimborazo. En aquel entonces los gobiernos pidieron esa zona porque pasó a ser una zona reserva. Mi abuelo, Pasolino, ellos fueron siete hermanos, 5 varones y 2 hembras. Se vinieron a vivir a Las Pilas, Pueblo Nuevo, que hoy por hoy todavía está en la casa paterna de ellos. Y mi abuelo, pues como hombre de campo, formó su finquita ahí, compró unos terrenos que lindaban con el CEO de Pueblo Nuevo, con la versión Los Naranjos. En aquel entonces él forma su fundito ahí, tiene su vaquilla, siembra, hombre de campo. Y fue muy conocido en el área también porque el señor Pasolino era sobandero, peluquero, y tenía la finquita, sacaba café, sacaba maíz, de todo, hombre de campo. Un emprendimiento natural. Natural. Mi abuelo le dice a papá, usted tiene que ser del campo, desde pequeño, del campo, que sea su orgullo del padre, es que su hijo siga su sendero. Y papá le contaba que él decía, no, yo no voy a ser palero. Papá partía las palas. Yo quiero otra broma, menos ser palero, ni ser del campo. Y por eso empezó a evolucionar papá desde muy joven, ya a los 17 años, 16 años, él se salió del campo y empezó a buscar la ciudad y a buscar comercio, negocio. En eso él se traslada, empezó a comprar rubros abajo en la Vía del Llano, al campo, y llevar a Colón en camiones. A los 19 años él dijo, bueno, ya tengo más o menos una basecita, que es cuando compró un bus, trabajaba para Berlín, El Valle y Rubio. Viendo en eso, ya pasaron 1 año, 2 años, dijo, no, voy a meterme a viajar, que es la broma de ir a Caracas, y aprendí a manejar mejor, unos tíos lo enseñaron, y compró una camioneta de reunión ya, costaba 3.000 bolívares, sí, me dice él, y 500 la cortada para arreglar aquella GM, que llamaban las perreras, le ponían techo o parrilla para cargar las maletas, las abrían, le ponían cojines y a darle 3 días para Caracas, por la carretera transandina, con los páramos simplemente, que la gente le daba para más de páramo, pero tenía que llegar como fuera a Caracas, y aquello era fuerte. Parece que era un trabajo muy fuerte, que pasaron un par de años y él tuvo que dejar esto porque el cerebro de la persona se agotaba de tanto
toda una noche de carretera, medio descansaban por ahí en el camino y de él otra vez, porque había que llegar puntual. Aquello, la gente era como de palabra en aquel entonces. Bueno, papá, una palabra que siempre dijo, como dijo Albert Einstein, crisis son oportunidades. La idea de él fue que llegó el día que a él lo esperaban los pasajeros. Ellos a las 6 de la mañana empezaban a recoger a la gente, ya sabían dónde recoger los pasajeros y llevarlos. Papá decía, se pone flojo un poco de trabajo, no voy a optar una medida. Se le chipió una, el cerebro de él ya empezando a hacer comercio, daba por cada 5 viajes que usted iba a Caracas, le daba un boleto gratis por un viaje. Era el único. Los demás le decían, está regalando el trabajo. Digo, no importa que me diga que ya la buseta llena de regalos, pero eso se va a multiplicar. Y los compañeros de trabajo, para ese entonces era transporte Transandina, decían, no, Ángel, pero eso no es negocio. Dijo, bueno, déjeme así ser con mi negocio. Y la gente, no, yo voy al de Ángel, yo voy en el bus de Ángel. Buscando los 4 viajes para agarrarse uno. Uno, para que uno le quedara gratis. Ninguna había optado esa tipo de estrategia comercial. Y papá, pues sí. Entonces le sobraban los pasajeros, siempre salía full. Y siempre nos lo dijo, nos recalcó. 2 en la vida de un ser humano que pueden salir adelante. Un comerciante o un profesional que explote su profesión. Decía, de lo contrario, digo, de sueldo va a pasar toda la vida. ¿Y por qué llega el amigo Ángel al mundo automotriz? Bueno, esto lo llevó que ya unos años trabajando para Caracas, compró otra camioneta, puso a trabajar a otras personas y él trabajando al frente de las camionetas. Pero llegó un momento que ya, como él dice, me iba a volver loco, porque la gente era exigente como hoy en día. Yo pago para que me lleven, no para que se acuesten a dormir, no para que descansen, no me lleven, porque yo tengo que estar en Caracas 3 días. Él dijo, no, ya esto se vuelve uno loco, ya las pastillas tomaban, ¿qué? En aquel entonces Coca-Cola o algo, café, Coca-Cola para resistir. Y un día que dijo, papá, no, esto no es para mí, esto me vuelvo loco. Llegó un momento que las bajadas se convertían en subidas, las subidas, él frenaba para subir. La gente, ¿qué pasó? Y le decía, no, pues es una pendiente. Dijo, no, esto voy a acabar con mi vida y con la gente. Voy a cambiar de ramo, de rubro, voy a buscar otra salida. Pero como ya había mecánica de por medio, porque el que manejaba tenía que saber. Ese chofer y conocer para desbalancearse en esas carreteras, en esa soledad y en ese cumplimiento. Optó por abrir el taller, alquilarle a un tío de él. Era una referencia en los Volkswagen, en los carritos Chevrolet, los carritos pequeños, cheveticos y en fin. ¿Y ustedes ya cuántos años tenían en ese momento, cuando abren el taller? Muy pequeño, 1 año, 2 años. O a ver, se casó. Mi papá a los 19 años se casó y el viaje de regalo, vamos a decir, el luna de miel es, él da lista y se quedaba para Caracas. Va a trabajar para que conozcan. Mi mamá nunca había ido a Caracas y se la llevó. Mamá contaba que eso era fuerte, que la gente vomitaba, la gente se congelaba, empezaba a temblar de páramo, y que esos viajes eran demasiado agotadores y fuertes. Claro. Por eso papá cambió y empezó. ¿Tremenda luna de miel? Sí, porque en aquel entonces, bueno, el tiempo valía oro y no podía perderse. Papá fue quitando, llegando de la iglesia, casado. Velo y corona. Velo y corona, y se quitó su partón, lo guindó y le dijo, chao, él salgo. Hizo un viaje y cuando le dijo, vamos ahora sí, el luna de miel al otro viaje más. Abres ese taller allí y que él sintió ya más en la casa, estando allí con la empresa. Él era el mecánico del lo hacía con un tío, un hermano de mi mamá, que para él ya estaba casado, entonces le dice a le echaba las llaves, y vamos a montar un taller, mi tío Herminio. Dijo, pues sí, vamos a echar, Ángel. Dijo, hay que sacar plata y hay que producir porque estos muchachos están haciendo, creciendo la familia y hay que buscar evolucionar. Llega él y le dice al tío, alquíleme esto que yo le voy a comprar esto hasta arriba, hasta el puente de Niquitao, hasta debajo. El tío se ríe y dijo, pues si no tiene para pagar alquiler, menos para comprarme. Dijo, le voy a hacer una casa de 3 pisos aquí y voy a construir un galpón de aquí hasta la esquina arriba, hasta la cuadra. Qué visión tan impresionante, a pesar de que ya conoció la palabra crisis. Pero él iba con ese positivismo. Es correcto. Entonces él inicia ahí en el taller, empieza a pagar, a producir y a crecer. Quedó la idea. En los años 60 había un problema de las cajas que botaban las velocidades. De nuevo los carros venían, los piñones sincrónicos, se salía la velocidad, la botaba. Papá pensó, tiene que haber una forma. Quedó la idea con una maquinita, perforar el diente por lado y lado, los dos, el macho y la hembra, para que agarrara y trabara. Él fue creador de la picada de piñones en Venezuela. Y empezó a preparar personal. Esto lo llevó a poder empezar a producir más y a ver más ingresos para poder construir. A costa de eso, camiones, gandolas, todas las piñonerías, tenía cantidad de mecánicos. Preparó personal
y la gente llegaban aquí. Y así llevaba creciendo la máquina del trabajo, la Y constancia. así fue en el taller, en el mundo del transporte y en la familia. También era como actuaba él en la familia. Igual, muy positivo. No le gustaba que uno, la palabra no se puede, la palabra es muy fuerte o es muy bravo, no existía para él. O sea, nos enseñó y hoy en día damos gracias que nos enseñó a ser responsables, puntuales, hombres de hogar y seguir la misma trayectoria de él, que fueron 67 años de matrimonio. Cuando él ya falleció, se nos fue de plano terrenal. Dejó Hay ese gran legado. el legado que mi hijo, Pierre Douglas, tiene negocio aquí en Motorcar Los Amigos, debajo de la Coda, en la carrera 4. Y él siempre ha tratado en nombre de su abuelo. Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa y programas anteriores lo puede ver en las redes sociales que aparecen en pantalla. Cuando tenemos la oportunidad de que las cámaras graben y lleven a sus hogares una historia de tanto positivismo, que se conoció la palabra crisis hace muchos años y contra viento y marea, siempre pensaron en el crecimiento, en la consolidación, el constituir una gran familia que hoy está entre todos nosotros y el cual día a día nos asesoran, como hemos visto allí en las imágenes, nos orientan y son una referencia. Pues simplemente decimos, la vida del emprendimiento es importante. Lo he dicho muchas veces, usted no tiene la culpa de haber nacido en el Chimborazo, por allá en el campo, pero sí eres responsable de haber constituido un gran emprendimiento, porque el éxito depende de cada uno de nosotros. Amigo Douglas, qué hermosa historia que nos comentaste en el primer segmento. Ya y en el taller, ¿qué más se manejaba y en qué momento ustedes se empezaron a involucrar directamente en la empresa? Bueno, papá, avanzando en sus ideas y sus proyectos de vida, consiguió en una oportunidad aquel boom que hubo industrial para la zona de Bolívar, cuando se abrieron todos los planes y proyectos de las siderúrgicas. Volkswagen de Venezuela, Palmasola ensamblaba Volkswagen. Palmasola le vendía y alquilaba a nivel nacional, y para esa zona era muy fuerte porque era el boom no petrolero, el boom del hierro. Claro. De explotación, y las mismas empresas y los empleados necesitaban movilizarse. ACO de Venezuela vendía para esas zonas por cantidad de los Volkswagen. La gente daba una inicial de 500 bolívares y Volkswagen costaba 3.000, pero muchos pues los dañaban, los volcaban, los chocaban, otros no pagaban, se los quitaban y todo eso iban a galpones, vamos a decir, a unas áreas donde quedaban reservados ahí, que fuera ya carros que no iban para la venta al público. Papá hizo los contactos en aquel entonces y logró conseguir remates. Lo llamaban ya, era el que le echaba pierna, la gente a nivel nacional no. Entonces terminaba el Tigre, Cumaná, Oriente y parte de Maracaibo, parte de Venezuela, lo llaman sin Ángel, mira, hay unos remates. Él se iba para allá y apostaba en los remates, era el mejor postor que pagaba y compraba los lotes. Los lotes eran cualquier 30, 40, 50, 60, 70 Volkswagen. Los traía aquí al taller, al negocio, y llegaron a ver qué cantidad de carros. Podía decir que había 90, 80, 70 Volkswagen y muchos más. Y esos eran pan calientes, se vendían pero solos. Entonces eso lo llevó a un punto que ya papá ya tenía que estar atendiendo una cosa y otra. Y si todo se le quema un conejo a uno si está atendiendo todos. Entonces yo estaba en la parte mecánica, ya había repuesto. Papá empezó porque requería repuesto para dar los carros, empezó a comprar y empezó a vender a los clientes también. Ya el pequeño negocio, la pequeña tienda ya se estaba haciendo fuerte. Javier, mi hermano, estaba en el seminario y le dice a Javier, encárguese del departamento de repuestos. Douglas, para que quede con tu taller y los mecánicos y todo, porque yo estaba al frente de todo, un poco de repuesto y acá hacía de todo, muchacho. Claro. 14, 15, fuimos creados entre el trabajo, responsabilidad. Aquí se trabaja un sábado hasta las 10 de la noche. Domingo de domo había uno luz y el lunes nuevamente activados. Javier se encarga del negocio de repuestos. El negocio a los años se construye esta sede, se viene para acá, ya con María Elena, la licenciada, y administra el negocio por unos años, mientras él construye una sede en la Concordia, que es Centro Motriz Los Amigos, al lado del Estadio Táchira. Javier te entrega a papá esto, lo tomo yo con mi hermano Iván. Iván tenía Tojami. Ánima bendita. Sí, mi hermano, paz descanse. Tiene todo Japón. Le digo, Iván, necesito atender el negocio. Papá dice que lo tome yo, pero
necesito una fuerza como usted que tiene más ¿Tú experiencia. eras más mecánico que comerciante? Sí, porque yo estaba dedicado del taller. Claro. Entonces le dijo, bueno, vamos a echarle pierna, hablamos con papá y nos vinimos acá y empezamos a traer de planta General Motors, conseguimos la concesión por General Motors por planta. Entonces vendían los equipos originales, como eran los motores de fábrica completos. Entonces me decía un 350, un motor Chevette, un motor Swift. Aquí siempre se mantenía un stock de motores. Ahora una pregunta, Douglas. Vemos esos contactos con la General Motors. ¿Por qué logra un hombre que viene prácticamente sin un respaldo, sin un apellido, sino él labrándose el camino? ¿Por qué logra todo ese tipo de contacto? ¿Cuál era la esencia para lograr ese todo? Primero, la base principal, dijo papá, la honradez. El bien, él abre la puerta donde sea. Porque usted dice, necesito esto, no tengo cómo pagarlo. Con solo decir, pregúntele a fulano, y llama usted 3, 4 diciendo, dele lo que necesite, entréguele eso que esa gente es oro en polvo, decían ellos en aquel Porque entonces. llegar a un contacto con General Motors, eso no era... Y era fuerte y se exigía cada vez más. Ah. Tiene una cuota que este mes, al mes siguiente ya nos ajustaba más y había que hacer más compras. De hecho, le distribuíamos aquí mismo a los concesionarios. Qué bueno. Hidalgo, Alconza, ellos siempre estaban requiriendo el repuesto y nosotros despachando. Douglas, Javier, Iván, su papá batallando. ¿Y las mujeres en qué momento se involucran en los negocios? Ellas, pues a medida que iban creciendo, unas se prepararon a nivel universitario, como Damaris, en la licenciada en la parte administrativa, que luego tomó las riendas de Iván. Tenía que ya ocuparse de los negocios de él. Iván ya había abierto una sucursal en Rubio y otra por el estado de Táchira, paralelo donde Javier, por la calle subiendo, tenía Tojami ahí, Tojami 1, Tojami 2 y todo Japón aquí. Entonces ya Iván no daba en el tiempo. Damaris pasó a tomar la administración de este negocio. Yo continué con Damaris, la administración, y seguimos dándole al negocio, seguimos, vamos a decir, escalándolo, y con el siempre mismo optimismo que papá nos enseñó, el servicio. Por eso decía, repuestos y servicio a los amigos, no solo servir, es orientar, es asesorar. ¿Y en qué momento nace el eslogan sus amigos de siempre? ¿Por qué? ¿Quién fue el mentor de ese eslogan? Papá decía, quien lo busca a uno es un amigo. Y ese hay que darle, ayudarle, colaborarle y apoyarlo. Igualmente que lo valoran a uno. Cuando piden una asesoría, usted puede haber visto el señor de este rato, un motor lo ha reparado 2 veces, va para la tercera vez, bombilla de aceite prendiendo. Le dije yo, ya que le conseguí la falla, montaron una bomba de aceite de piñones de menos espesor y por eso se le está cayendo la presión. Dijo, voy para allá, mandar a desarmar. Dije que armó el motor. Las bombas son muy parecidas, tiene 2 milímetros menos, pero todas esas experiencias pasaron ya. Yo he echado llave toda una vida y aún todavía en mis carros, pasé años de experiencia en estos carros de carreras, que fue una escuela con escudería, que llegué a tener 6, 7 carros, parte mía uno y otro de los amigos que yo los preparaba. Sí. Y nos dimos el lujo de ser campeones nacionales 2 años consecutivos. Ya el tercer año no nos recibían el carro porque ese carro no podía ser continuo. Tocaba que dejar un año muerto para volver a continuar en los vehículos. La competencia. En algún momento, Ángel y Elda se sentaron y vieron a todos sus pollitos, a todos, con esa satisfacción de verlos involucrados, cada uno en diferentes áreas. Sí, porque papá, como era positivo, decía que hay que aprender de todo en la vida, un poquito en la vida. Entonces, de hecho, los nietos, mis hijos, también vinieron y marcaban mercancía, acomodaban, organizaban, ¿dónde va esto, tío? ¿Dónde va esto, papá? Vaya, ponga allá, ponga allí, acomode aquí, para que vayan conociendo de parte de dónde sale lo que traemos en la sangre, la mecánica y el repuesto. Ellos tienen también que ir involucrándose y aprendiendo, y todos tienen conocimiento bajo alto del repuesto. En el próximo segmento, ya para finalizar, lamentablemente, porque esta historia nos tiene cautivos, sé que no se han desprendido de sus televisores o de sus programas o de sus celulares o de su computador, porque este programa se está viendo en el mundo a través de todas las plataformas de la televisora regional del Táchira y de Encuentro Empresarial. Reciban un gran saludo, mi familia y hermanos, de los amigos, de parte de Javier, mi familia, para agradecer a Dios por tantos beneficios, habiendo trabajado durante varios años y desempeñándonos como administradores de esta gran empresa, deseando lo mejor para todos, lo mejor por venir, y deseando que todo se encamine hacia un mejor futuro. Para todos mis hermanos, un abrazo, un agradecimiento de siempre, y desde la distancia, la bendición. Adelita Chacón, en representación
de tantas damas que han estado aquí involucradas, que han contribuido con tanto en diferentes sectores, porque las hemos visto en el mundo de la construcción, en el mundo automotriz, en el mundo de la academia, en el mundo... Bueno, falta es una Chacón en el mundo de la belleza, que deben estar por ahí, deben por ahí. ¿Qué significa las mujeres en la familia Chacón Cárdenas? Nosotras fuimos creadas de una pareja muy hermosa. Papá y mamá pues, tuvieron sus luchas fuertes como parejas, como todas las parejas, pero mi padre siempre nos inculcó y nos dio mucho poder como mujeres. Él nos decía que no nos dejáramos pisotear, que tuviéramos un eje siempre, que fuéramos humildes, pero que nos diéramos a respetar como mujeres siempre y que trabajáramos, que criáramos hijos, trabajáramos, estudiáramos y siempre fuéramos unas buenas compañeras. Es Hola. nuestra madre actualmente tiene 92 años, va a cumplir 92 años. Ahorita está de viaje, está con mi hermana Disfrutando. en Estados Unidos disfrutando, llega dentro de mí, si no la tuviésemos hoy acá. No, pero ahí la estamos viendo en el programa. Bueno, físicamente es muy Sí. parecida a mí. Mi madre es una mujer con un ejemplo muy grande, también de fuerza, ha sido una fuerza para el negocio también. Sí. Cuando nuestro padre hace 5 años fallece, terminando COVID, 4 años más o menos tiene fallecido, hubo momentos en que quisimos, ya se fue papá, porque inclusive en su enfermedad, con sus ACV, lo traíamos. Atiéndame el cliente, atiéndame el vendedor, un respeto muy grande hacia los vendedores, porque también nosotros fuimos vendedor de calle. Entonces, él siempre nos decía, atiéndame el vendedor, atiéndamelo, no me lo deje esperando, porque él tiene que ir a trabajar para su casa. Yo aprovecho aquí. En los negocios existe el cliente y el vendedor. Hay una disyuntiva. Muy ¿Quién es el más importante. importante? Los dos son importantes, muy importantes. Pero el vendedor es clave, porque Claro. nos trae la mercancía, Clave. nos da un crédito, nos asesora y Y nos da una eso, herramienta. nuestro padre nos enseña, a mí me lo decía mucho porque yo estaba en el departamento de compras, cuando entré yo empecé limpiando estantes, estaba Iván todavía, hace 35 años, Iván estaba acá y Iván me dijo, bueno hermana, venga para que aprenda, aunque uno se crió en el taller también, viendo la mecánica, no se formó allí, pero cuando ya estamos acá, mi hermano, venga, agarre la concha, agarre qué es esto, abra la caja, léalo, pregunte hermana, no tenga miedo de preguntar algo. Todo, me explicó muy bien, nuestro hermano Iván en paz descanse, fue un gran maestro, Douglas es un excelente maestro, es el que tú como le puedes preguntar 10 veces lo mismo y te la repite, hermana, sí, es así y así, así. Nos Tiene tiene la mucha paciencia. paciencia, sí señor. Como hermanas, trabajando, Diamaris, Ana, que es una prima que se formó con nosotros en casa, y también estuvo en la parte administrativa mucho tiempo, y mi persona, directamente las 3 nada más, ¿no? Pero en la parte repostera, nuestra hermana Teresa, A Teresa. Teresa, la esposa de Hernando, de Lucio Hernando. Otro repostero Otro más. repostero toda la vida también. Teresa también fue vendedora de muchas empresas. Recién tuvieron su empresa en la Concordia, decidieron JMR cerrarla y están dedicados a sus cosas personales. Claro. Pero realmente fuimos esas 3 mujeres, porque nuestra hermana Jesús pues siempre fue el apoyo de mi papá toda la vida. Después sale a la calle con mi papá, como tú sabes, empresarialmente ya la parte de construcción, con mi papá se dedican a hacer construcciones y a hacer otras cosas, pero igualito siempre pendiente acá, siempre todos siempre ligados. Cuando papá fallece, pues hubo pensamientos de que cerráramos porque ese era el motor que nos mantenía en tiempos tan difíciles que pasamos Douglas y yo, en donde él no bajaba de Tucapé, yo me venía a pie desde la casa de Carabobo, pasando por brechas, por todos lados, para llegar con la puertica cerrada y no descuidar ese cliente que siempre ha confiado en nosotros. ¿Qué mensaje le das, ya casi para terminar este programa, a esa familia, a esas mujeres tachirenses emprendedoras, venezolanas y mundiales, esas mujeres que son parte de un gran todo de la sociedad? Que las mujeres somos una gran creación de Dios, nos hizo con todos los talentos, que tenemos que aprovecharlos, que podemos ser madres, podemos ser esposas, trabajadoras y amarnos sobre todas las cosas. Y salir adelante siempre, no desmayar, todos los días reinventarnos.
Querida arquitecto Saraí, cuando tú escuchas a tu mamita, cuando tú escuchas a tu tío, con ese, y recordar con tanto respeto a tu abuelo, ¿qué significa? ¿Qué siente ese corazón de una mujer trabajadora en un mundo, en un mostrador, con una profesión? Bueno, en principio, pues Venezuela nos ha llevado a hacer muchísimas cosas, ¿no? A volcarnos y a cambiar. Estuve fuera del país trabajando en obras sociales y volví. Y desde chica, pues no sé, de adolescente, de joven, trabajé aquí en el negocio ayudando con inventario en la caja, lo que habría que hacer, barriendo cuando el abuelo nos mandaba. Este, y nunca me imaginé trabajar en el negocio. Y realmente este año ha sido una bendición poder estar primero compartiendo con mi familia nuevamente y segundo atendiendo a las personas, porque creo que fue algo que se nos inculcó desde muy chiquititos aquí en el negocio, el servir. Yo, no importa sea aquí en el negocio, donde sea, siempre respondo, siempre a la orden. Qué bueno. Y siempre la palabra amigo es como algo que nos ha acompañado desde muy pequeños. Entonces, para mí, en representación también de todos mis primos, es muy emblemático estar aquí. ¿Cómo sientes que fue tu atención aquí en este negocio? No, cliente de hace 40 y no sé cuántos años. Entonces, siempre vengo para acá, y más en este tipo de carros, como es la especialidad de ellos. Muy buena atención. ¿Y aquí qué inconveniente tienes? No, aquí el tripoide, pero ya Douglas me lo está sacando aquí, porque voy a lo seguro, pues. Marbelia Escalante, una dama del micrófono, de la radio, y que también trabajaste en Los Amigos. ¿Qué significa para ti esta empresa? Repuestos y Servicios Los Amigos es familia, es respuesta oportuna, es más que una venta, una asesoría para el cliente, para el que necesita una respuesta oportuna a la hora de que tiene una falla su vehículo. Repuestos y Servicios Los Amigos son más de 50 años de trayectoria en el mercado automotriz tachirense y venezolano. Y su lema, no le atendemos, le servimos, es toda una realidad. José Gómez, uno de los proveedores de Los Amigos, de la gran empresa ANCO. ¿Cómo ves? Porque es importante la visión que tienen los proveedores de una empresa como. Bueno, son de los clientes que tenemos desde que comenzó también la empresa nosotros, Anchor. Tengo 8 años atendiéndolos y ha sido uno de los que nosotros les entregamos repuestos muy importante. Y a nivel de nuestro estado, pues 1000 veces reconocido desde hace años, ya con su 50 aniversario, que está la línea. Amigo Douglas, ahora sí estamos entendiendo todos lo que significa los amigos. Porque a los amigos se respeta, se trata con cariño, no se engaña, como lo dijimos en muchos momentos. Ese es el tema de los amigos por siempre. Sí, señor. Sus amigos de siempre. No le vendemos, le servimos. Ese eslogan siempre lo hemos mantenido, mi padre también, porque no es el vender por vender. Es asesorar y vender el producto de buena calidad y que acople o sea el que el vehículo está requiriendo. Ya para finalizar, regálanos un mensaje a ese mecánico, a ese que ha sido tu cliente, a esa familia que seguramente en estos 54 años han pasado por aquí por lo menos una vez o miles de veces. ¿Qué mensaje le damos a esa familia emprendedora? Bueno, seguir adelante y ir en el tiempo actualizando, ir buscando las soluciones a los problemas, creando ideas, porque hay que seguir en el camino de seguir avanzando, no quedarnos aquí que no se puede hacer más de ahí. Siempre hay mucho más por hacer todos los días. Salen nuevas ideas, nuevas evoluciones y hay que ir al paso de la evolución del tiempo, en tecnología, en ajuste, en todo lo que nos requiera el día a día del mundo. Óptica Berlú, 23 años al servicio de su vista. Queso artesanal Valles de Holanda, vía Copedoro, al final de la autopista de Jairo Martínez. Compact Fitness, diagonal al antituberculoso de la avenida principal de La Guayana, vía Hospital del Seguro Social. Empacaduras para automóviles, Fractores para motores a gasolina PC Pistón. Servitorno Forero. Canuto Tortas, el papá de las tortas. Distribuidora de combustible El Valle.